Tomen sus asientos, hermanos, vamos a meditar unos momentos en la palabra de nuestro Dios. El título de tema, hermanos, en esta tarde es el siguiente: un reino que permanecerá para siempre. ¿Qué se les viene a la mente, hermanos, con este título de este tema que Dios nos da en esta tarde? Un reino que permanecerá para siempre. La venida de Cristo. ¿Qué más, hermanos? Reino milenial, reino eternal. Y es algo, hermanos, que hoy nos tiene aquí, porque por algo estamos aquí como iglesia de Dios, porque anhelamos estar, hermanos, sin duda alguna, en ese reino que va a permanecer para siempre. Hoy en día, hermanos, a través de la historia pues del mundo, hemos visto y hemos leído de aquellos reinos que se han levantado en la tierra. ¿Cómo ha sido su curso, hermanos? ¿Hermana Gaby? No sé si hablan de los reinos babilónicos. Sí, así me refiero a esos reinos que se han levantado a lo largo de la historia del tiempo. ¿Cómo ha sido su curso, hermanos? Un periodo de gobierno transitorio, ¿verdad? Y aquí, hermanos, vemos que habrá un reino que va a permanecer para siempre. No es un reino transitorio, no es un reino pues que durará cierto tiempo, sino será un reino, hermanos, que tendrá eternidad. Y es por ello, hermanos, que hoy estamos aquí, porque sabemos que hay esa promesa para su iglesia, y por ello, hermanos, es necesario que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder estar en ese reino, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. O sea, te implica, hermanos, un compromiso de cada uno de nosotros para que podamos estar en ese reino. Y quiero, hermanos, pasar el título del tema allá en el libro del profeta Daniel, hermanos, en el capítulo 2, hermanos, en su versículo 44. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44, que dice lo siguiente: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces estamos hablando de ese reino, hermanos, eternal que Dios va a levantar, o ya está, hermanos. ¿Verdad que no? O sea, es a tiempo futuro. Y quiero llevarlos, hermanos, precisamente a esta historia, hermanos, que sin duda alguna sé que la conocen. Hubo un rey, hermanos, que tuvo el deseo de saber lo que acontecería en los tiempos venideros. Y a este rey quizá le pasó lo que en muchas ocasiones nos ha pasado a nosotros, que a veces cuando dormimos tenemos un sueño. ¿Y qué pasa, hermanos? A veces se nos olvida el sueño, ya no nos acordamos y decimos, yo soñé algo, pero ya no me acuerdo. Sí, creo que a más de uno nos ha pasado esta situación, y es una experiencia, hermanos, que este rey tuvo, la cual a él le generó grande incertidumbre, grande inquietud, pues ese sueño que tuvo, hermanos, estaba revelando lo que acontecería a través del tiempo. Él, hermanos, tenía que buscar la manera de conocer el sueño y de saber qué, hermanos,
su significado, su interpretación, ¿verdad? Se le olvidó el sueño, hermano, se le olvidó lo que había soñado, pero también había algo más ahí que tenía que ser revelado a este rey. Y él mandó a llamar a todo su séquito, aquellos magos, aquellos sabios que tenía de aquel pueblo babilónico, para que le dijesen lo que había soñado y qué significado tenía. Y aquí hay algo especial, hermanos, que nuestro Dios, aun cuando su pueblo es llevado cautivo, tenía un propósito, porque dice que de aquella tribu de Judá. ¿Y quiénes iban, hermanos? ¿Quiénes iban de esa línea? Iban jóvenes entendidos en las cosas de Dios. Y por ello, hermanos, Dios prepara a sus siervos. Y ahí va Daniel. ¿Quiénes más, hermanos? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Su nombre que ellos tenían, nombre judío que ellos habían recibido de sus padres, iban estos 4 varones cautivos. En ellos estaba con ellos el temor de nuestro Dios. Y este rey dice que le dice al encargado, a su general, que buscara jóvenes. ¿De qué aspecto, hermanos? ¿De que él quisiera o tenía que tener cualidades estos jóvenes? Dice que tenía que buscar el príncipe Aspenaz, del linaje real, dice, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. No era cualquier persona el que iba a estar cercano al rey, sino que tenía que tener estas cualidades para poder estar ante la presencia del rey. Pero no era nada más eso, hermanos, sino que ellos tenían que ser también alimentados con una porción de aquella comida del rey. ¿Y qué pasó, hermanos? Para que Daniel pudiese, hermanos, revelar aquel arcano, aquel sueño, ¿qué tuvo que hacer él, hermanos? Orar. ¿Qué más hizo, hermanos? ¿Qué dijo Daniel cuando se le señalaron que tenía que comer de la ración de la comida del rey? Él dijo que no. Él dijo, no comeremos de la ración de la comida del rey. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se preguntan por qué Daniel diría eso, daría esta respuesta? ¿Por qué él decidiría no contaminarse con la comida del rey? Si el rey, hermanos, ¿cuál es la comida? ¿Cuál sería su comida del rey? ¿Marabani? Pues en teoría lo mejor. Lo mejor, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Daniel, hermanos, dijo no comeremos? Porque a lo mejor en lo mejor iban comidas inmundas que nosotros no podemos comer. Puede ser esa parte también. Pero, hermanos, también, ¿qué creen? ¿Cómo era el pueblo babilónico? Era idólatra. Entonces, quizá esa ración que el rey comía estaba a lo mejor sacrificada a sus dioses, a sus ídolos, y por ello Daniel dice, nosotros no comeremos de la comida del rey. Él decidió, hermanos, no contaminarse, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Él tomó una determinación, hermanos. Aún siendo llevados cautivos, en él iba el temor de Dios. Y él desde un principio dijo, no nos contaminaremos
de esta ración. Y vemos ahí, hermanos, cómo Dios se manifiesta. Les permite hallar gracia ante los ojos de este general, y él dice, pues damos de comer legumbres y agua, y ya después dice, dentro de 10 días prueba, pues corrobora si nuestro aspecto ha desmejorado o está pues estable. Y vemos ahí, hermanos, cuando hay el temor de Dios, dice su palabra que todas las cosas les ayudan a bien. Y vemos que ahí, hermanos, cuando hay ese temor, Dios se manifiesta. Y es por ello que desde un principio Daniel adquirió o recibió esa bendición de nuestro Dios, porque él determinó en su vida no contaminarse con aquella ración que poseía aquel rey y que daba para que ellos se alimentasen. Y aquí viene, hermanos, aquella parte en la cual, pues, después, pasado ya, dice un año, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, hermanos, viene esta parte donde él tiene este sueño, donde se le olvida el sueño, pero se inquieta por querer conocer lo que había soñado y que se le dijese cuál era el significado de este sueño. Y no había, dice que entre sus pueblos, entre toda esa elocuencia, entre aquellos hombres que habían elegido y que los habían puesto en lugares especiales para estar en el reino, no había quien pudiese dar al rey o revelarle lo que había soñado. Y ellos mismos decían, dinos qué soñaste y te diremos lo que significa. ¿Qué decía el rey, hermanos? Dice, no sé, si yo dijere algo, ustedes prepararán pues una interpretación de acuerdo a lo que ustedes quieren que yo escuche. Y él dice, pues aquí no hay nadie que te pueda mostrar y dar la interpretación de lo que tú soñaste. Y entonces, hermanos, se desata una sentencia para todos aquellos hombres sabios que pues ya el rey había posicionado, y ahí era incluido Daniel y sus compañeros, porque los encontraron más sabios, más entendidos en las cosas. Él los pone en lugares especiales, y a todos los sabios, magos y astrólogos, ¿qué les iba a pasar, hermanos? La sentencia, ¿cuál era? La muerte, porque no podían revelar lo que aquel rey había soñado y dar su interpretación. Y llega esta noticia, hermanos, a Daniel, y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la causa de que se haya dado este edicto de que todos los sabios y adivinos tengan que morir? Y aquel general Arioch le pide a Daniel que le diese tiempo. Dice, dame tiempo, y que él mostraría al rey la declaración. Y conocemos la historia, hermanos, yo se las voy resumiendo. Va Daniel con sus compañeros, ¿y qué hacen? Oran a Dios para que Dios les ayudara en esa necesidad que había, porque si no, hermanos, iba a haber ¿cómo podemos decir? Una desgracia en ese reino. Iban a morir gente inocente, incluidos ellos. Sin embargo, dice que nuestro Dios le permitió a Daniel entender, hermanos, ese sueño, y que le diese al rey Nabucodonosor lo que significaba. Y ahí, hermanos, Daniel le revela el secreto al rey y le habla, hermanos, de aquella estatua que él había visto, que estaba compuesta de qué metales, hermanos. ¿Cuál era el primero? El oro. ¿Y el siguiente? Plata. ¿Y el siguiente? Y el siguiente,
hierro con barro cocido, y era algo que le generó a este rey esa inquietud. Y ahí en el capítulo 2, hermanos, dice, pues ya vivimos de lo que está, hermanos, conformada esta estatua, y dice su interpretación: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad, y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Se le estaba diciendo, hermanos, que su reino pues tenía un tiempo, porque esa estatua estaba conformada por 4 metales y cada metal significaba un reino. Y después de ti, dice, se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. ¿Cuál era el siguiente reino después del reino de Babilonia que se iba a levantar, hermanos, que se levantó? El reino de los medos y los persas, ¿verdad? Que hoy, hermanos, ¿qué país representa a este reino? Y ahorita estamos viendo, hermanos, escuchamos de conflictos que hay, ¿verdad? Irán representa a ese reino que ya fue. Y dice, y otro tercer reino, hermanos, ¿cuál fue? Los griegos. Y dice que el último reino, ¿cómo iba a ser, hermanos? Con cualidades especiales. En parte iba a ser fuerte, en parte débil. Dice, y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y gama todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro. Según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y aquí viene lo interesante, dice, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Y es el reino, hermanos, en el cual nosotros queremos estar. ¿O no, hermanos? Un reino, dice, que jamás se corromperá. Y aquí viene, hermanos, lo que nosotros debemos de entender, que también, hermanos, debemos de tomar el ejemplo de estos varones, de que para poder estar en ese reino, ¿qué es lo que debemos de evitar? ¿Qué debemos de evitar, hermanos, para poder estar en ese reino que jamás será corrompido? Contaminarnos. El no contaminarnos, hermanos, también con la ración que hoy en día, hermanos, el mundo nos ofrece. Tenemos que tener, hermanos, aquella visión que tuvo Daniel, que tuvo Misael, Azarías y Ananías, de decir, no nos contaminaremos con las costumbres, con los deseos que hay en este mundo. Es fácil, hermanos, que nos contaminemos. ¿O creen que está complicado? Es fácil contaminarnos, hermanos, con los deseos que hay ahorita en el mundo. ¿Sí o no?
Sí, Es fácil, hermanos. Y hay situaciones en las cuales, hermanos, si nosotros no somos cuidadosos, podemos estarnos contaminando con lo que este mundo hoy en día está arrojando. Por ello es importante de que nosotros sepamos a quién le pertenecemos, que tengamos bien presente que nosotros queremos estar en ese reino eternal, que para poder llegar al reino eternal, hermanos, tenemos que tener en claro que tenemos que llegar al reino milenial, al reino de Cristo. Y después, ¿qué va a ser el maestro, hermanos? Después de los 1000 años. Pero ¿qué va a hacer primero antes de entregar el reino? ¿Qué pasará? Cuando venga el maestro, hermanos, dice que ahorita el enemigo como anda, como león rugiente, buscando a quien devorar, y anda haciendo su trabajo. Pero, hermanos, cuando venga el maestro, ¿qué va a pasar con él? Lo atará. Va a ser atado por 1000 años, y cumplidos los 1000 años, dice que será desatado por poco tiempo para que salga a engañarles a las naciones y se convoque a aquella batalla. Y dice que entonces, ¿quién es el que va a interceder, hermanos? Señor Jesucristo. ¿Quién hará descender fuego del cielo? Apocalipsis, hermanos. Dice, hermanos, en el capítulo 20, y cuando, versículo 7 en adelante, dice: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios, ¿qué pasó, hermanos? Descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasó con aquel gran ejército, hermanos? Los devoró, los destruyó. Entonces, hermanos, por ello es importante que luchemos como hijos de Dios por estar en el reino milenial, para que podamos, hermanos, entrar al reino eternal, aquel reino que jamás se corromperá, y dice que ese reino no será dejado a otro pueblo. Pero para ello, hermanos, nosotros debemos de proponernos en nuestro corazón el no contaminarnos con lo que el mundo hoy en día nos está ofreciendo. ¿Cuáles serían aquellas cosas, hermanos, de las cuales nosotros debemos de cuidarnos? De no contaminarnos, hermanos, hoy en día, porque vemos que es fácil que nos contaminemos con aquella ración de aquel adversario que tenemos. ¿Cuál sería aquello que nos puede estar, hermanos, contaminando? ¿Qué hace el mundo allá afuera, hermanos? Muchas cosas. Un ejemplo, hermana Rosita, de qué cosas tenemos que cuidarnos de que no nos contaminemos. La Idolatría, ¿qué más? Los placeres. Placeres, pero algo ya más, hermanos, más concreto, así digamos, en esto quizá puede que nos contaminemos. ¿No? Ideologías, ¿qué más, hermanos? Diversión, tradición.
tradiciones, como cuáles, hermana Villa, vamos a ir. Tradiciones paganas en general. Día de Muertos, Día del Niño, ¿qué más, hermanas? Día de las Madres, Navidad, cumpleaños. O sea, hermanos, aunque a veces creemos que estas cosas no afectan, hermanos, o que quizá no les damos la importancia, estas situaciones, hermanos, si nosotros nos hacemos parte de ellas, ¿qué creen? Nos estamos manchando delante de Dios. Y por ello es importante, hermanos, todos estamos expuestos. Los que están en sus trabajos están expuestos, ¿sí o no? En muchas ocasiones les dicen, mire, si ya viene el fin de año y vamos a tener que hacer estas actividades porque es la costumbre que se trae pues ahora sí, en la sociedad. Y hay que entrarle al intercambio, y hay que entrarle a las posadas, y hay que entrarle ¿a qué más, hermanos? Al arreglo del trabajo también. A la última cena. A la cena de fin de año, o sea, hermano, a las preposadas. Entonces, hermanos, de eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de cuidar, de no contaminarnos. Daniel fue específico cuando llegaron allá y les dijeron, ustedes se tienen que alimentar de eso porque tienen que tener un aspecto ideal para estar delante del rey. El rey no iba a querer, hermanos, a un hombre, a unos jóvenes desmejorados, desnutridos, sino que él quería que aquel consejo que él iba a tener fuera de lo mejor y diera un buen aspecto porque iban a estar delante del pueblo. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar, no nos vamos a contaminar de esta ración. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, hermanos, porque quizá esa comida había sido ya dedicada a los ídolos. Ese aspecto cuidó Daniel, hermanos. Asimismo, nosotros hoy en día debemos de cuidar aquellos aspectos, hermanos, que aunque los veamos muy pequeños, de ellos debemos de cuidarnos. Porque muchas veces podemos, dice, a lo bueno llamarlo mal y a lo malo bueno. Entonces, es bueno que tengamos este convivio en el trabajo y seamos participantes de las posadas o de intercambios de regalos o de los cumpleaños, sabiendo ya, hermanos, que nosotros tenemos una identidad como hijos de Dios y que no debemos, hermanos, de involucrarnos en esa parte, porque nos hemos bautizado, porque hemos entendido que nuestro Dios ha pagado un precio alto por cada uno de nosotros y que nuestra vida, hermanos, ya no nos pertenece a nosotros para que nosotros sigamos viviendo en la libertad que antes teníamos. Porque si queremos estar en ese reino, hermanos, que nuestro Dios va a levantar, necesitamos, hermanos, estar sin mancha delante de Él. Y esos son algunos aspectos, hermanos, de los cuales nosotros debemos de cuidar, de no contaminarnos de esa ración. Porque eso que ahorita estemos haciendo, hermanos, el día de mañana nos va a pasar como aquel rey al cual, hermanos, dice que llevó aquellos vasos que habían sacado de Jerusalén, de la casa de Dios. ¿Y qué hizo con ellos, hermano? Los usó para sus invitados, bebieron en ellos en idolatría, y dice que apareció ahí en la pared una mano que escribía. ¿Cuál era la sentencia, hermano, para ese rey? Y ahí vemos, hermanos, entonces la consecuencia, hermanos, que hay si nosotros también profanamos o demeritamos aquella tan grande bendición que Dios nos ha dado. Así como aquel rey, hermanos, se le dijo pesado. Balanza. Vamos ahí, hermanos, a Daniel para tener esa
certeza de lo que habló nuestro Dios a través de esa mano que escribió. Dice en el capítulo 5, capítulo 24, hermano, dice: entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura, y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. La declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino. Le señaló un tiempo, hermanos. Por eso decíamos que los reinos que se habían levantado eran reinos temporales, transitorios. Y hablo rematado por aquella falta, hermanos, que este rey cometió. Tekel dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahora, hermanos, ¿creen que nuestro Dios nos ha de poner en balanza también a nosotros para determinar, entras al reino eterno o te quedas? ¿Verdad que sí? O sea, todos hemos de ser puestos en esa balanza, hermanos, y ahí se va a determinar aquello que dijo el maestro. Dice: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que ha sido preparado para vosotros. Pero aquellos, hermanos, que no propusieron en su corazón de no contaminarse, aquellos que dijeron: comamos, bebamos, sigamos festejando, sigamos inmiscuyéndonos en aquellas festividades que tienen las gentes, dice: apartados de mí, obradores de maldad. ¿Saben qué es lo más triste, hermanos? Que nosotros ya sabemos lo que ha de acontecer. Nosotros sabemos cuál es la sentencia para aquellos que no luchan por estar en ese reino eterno. Y sabemos que hemos de tener una muerte eterna, porque ya no se ha de levantar, porque ya no hay oportunidad para poderle decir: Dios mío, dame una oportunidad. Pasará lo que aquellas vírgenes simbolizan el reino de Dios. Dice: 5 fueron prudentes, 5 se prepararon durante su vida, su trayecto, estuvieron en constante preparación, mas 5 se confiaron, dijeron: el esposo tarda en venir. Se acabó ese aceite que tenían, y en el momento menos esperado se oye, dice, ese clamor. Dice: el esposo ya viene. ¿Qué hicieron, hermanos? Quisieron en ese momento solucionar aquella situación que tenían. ¿Qué les dijeron a aquellas que eran prudentes? Les dijeron: danos, es más rápido para no ir a comprarlo, danos de ese aceite que ustedes tienen. Y les dijeron: no, para que no nos falte a nosotros. Dice: vayan ustedes y compren. Y en ese espacio, hermanos, que ellas van y regresan, la puerta se el cerró. esposo ya había entrado y había cerrado las puertas y se quedaron fuera. Hoy en día, hermanos, de esa manera nuestro Dios nos está dando la oportunidad para que cada uno se acerque a Él, para que cada uno luche por entrar en ese reino eterno. Los reinos del mundo que han venido pasando son temporales, y vemos que cada uno ha cumplido su parte que Dios había establecido, y viene este reino, hermanos. Viene este reino que nos conviene estar ahí, que nos conviene luchar como iglesia, y lo más importante es de que nosotros cuidemos, hermanos, de no contaminarnos, que tengamos esa convicción que Daniel tuvo. Él fueron llevados cautivos a una ciudad idólatra. Hoy, ¿cómo está este mundo, hermanos?
Es un mundo en el que vivimos. ¿Cómo está la sociedad? Es una sociedad temerosa, o es una sociedad que va en constante desmejoramiento. Y nos toca ver, hermanos, que se han ido perdiendo los valores, los principios que antes nuestros abuelos, nuestros familiares decían que antes había más respeto. Sin embargo, ahora se han ido perdiendo esos valores. Estos reinos que se han levantado y reinos que están ahorita, hermanos, terrenales, han ido modificando la ley de Dios. Aquella ley que nuestro Dios estableció desde un principio, la primera, hermanos, que Él estableció, que el día de reposo, ¿cuándo era? Que es el sábado. ¿Y qué hicieron los reinos de la tierra? El día de reposo ahora va a ser el domingo, ¿verdad? Ahora, hermanos, aquella institución divina que nuestro Dios había establecido, hombre y mujer, ahora ¿qué dicen? ¿Qué dicen nuestros gobernantes? ¿Qué dicen aquellos que son legisladores para tener esa cercanía con la gente? ¿Qué hacen, hermanos? Se corrompen, cambian, hermanos. Ustedes lo hemos visto, nos damos cuenta que han venido cambiando leyes y reformas que ahora dicen, bueno, que se casen hombre con hombre, mujer con mujer, que adopten y demás. ¿A dónde nos va a llevar todo esto, hermanos? ¿A dónde va a llevar al mundo? Y entonces estas son señales, hermanos, que se están dando en nuestros días para que nosotros podamos, hermanos, darnos cuenta de que el mundo, la sociedad en la que estamos, está corrompida. Y que así, hermanos, estamos nosotros en este mundo, pero debemos de tener en cuenta que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a Dios. Y por ello también debemos de proponernos en nuestro corazón el no contaminarnos con las costumbres, con aquellas nuevas reformas que se están aprobando y se están cambiando. Porque no estamos, hermanos, en tinieblas, no estamos en oscuridad. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha despertado nuestro sentido, pero quizá a veces, hermanos, nos relajamos, nos confiamos y podemos decir no pasa nada. Y fíjense, hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos de que tomamos la cena de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo va hasta hoy en día? 12 días, 15 días, ¿cuánto, hermanos? Fue el 31 y hoy estamos a 11, 12, 11, ¿verdad? 11 días. Y de ahí, hermanos, creo que cada uno de nosotros renueva votos delante de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de cada año que iniciamos un nuevo ciclo para nosotros, debemos de renovar nuestros votos a no contaminarnos, hermanos, con todas las costumbres que en este mundo hay. Porque, hermanos, cada año se repiten esas mismas festividades y quizá, hermanos, si no tenemos en nuestro corazón ese deseo de no contaminarnos, ¿qué creen? Seguimos repitiendo lo mismo. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué será que seguimos en esa parte o se puede seguir en ella? Quizá algunos son obligados, hermanos. Tienes que entrar. Pero ¿qué dice, hermano, la escritura que a quién tenemos que obedecer? A Dios. A nuestro Dios. Y también tenemos el claro ejemplo de lo que vivió este varón, hermanos, Daniel. ¿Sí? Cuando después de que el reino de Babilonia termina su ciclo, dice que Daniel estuvo hasta el año primero del rey
que Persia. ¿Qué pasó ahí, hermanos, en ese reinado? ¿Tuvo la vida él fácil? ¿Tuvo resuelta todo su tiempo de vida, o también tuvo que pasar situaciones? Creo que también le tocó, hermanos, a él enfrentar otra situación. Pero ahí era ya directamente, hermanos, con él, para tratarlo de quebrar, para tratarlo de que él hiciera lo que aquellos hombres habían ya preparado. Ellos habían dicho: no se va a doblar rodilla ni se va a elevar plegaria a un Dios en un espacio de ¿cuántos días, hermanos? ¿Por cuánto tiempo pusieron este dicto para que Daniel, hermanos, fuese encontrado culpable? ¿Qué hizo Daniel, hermanos? ¿Le importó aquel edicto? No, porque él mantuvo aquella convicción, aquella decisión que desde un principio él había tenido con Dios y había dicho: yo no me voy a contaminar. Y aunque concluyó el reino de Babilonia, el reino de Persia toma ese lugar, y aún Daniel mantenía su integridad y mantuvo su integridad, porque aún ante eso, dice, no se dobló, porque él tenía su temor en nuestro Dios. Y Daniel era como nosotros, hermanos, de carne, de hueso, sentía. Pero Daniel ya había propuesto en su corazón de no contaminarse en nada. Y vemos las recompensas que hay, hermanos. Vemos las recompensas que hay cuando uno se propone serle fiel a nuestro Dios. Que aunque quizás te estén diciendo: tienes que entrarle al intercambio de regalos, tienes que venir a la fiesta de cumpleaños, o tienes que venir al festejo del Día de las Madres, o a los hijos, hermanos, tienen que mandar a sus hijos con las ofrendas, porque si no, eso se va a ver reflejado en sus calificaciones. ¿Qué preferirían ustedes, hermanos? ¿Qué prefieren, hermanos? ¿Que saquen puro 10 y mandarlos con las ofrendas? No, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros ve lo que es mejor, y desde ahí, hermanos, nosotros vamos marcando nuestra identidad y nos vamos dando a conocer ante la sociedad que no compartimos, hermanos, las costumbres que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque hemos entendido a quién le pertenecemos y sabemos lo que queremos. Por eso yo les preguntaba, hermanos, ¿queremos estar en ese reino eterno? ¿Queremos estar en ese reino que jamás será corrompido? ¿Que permanecerá para siempre? ¿Que no será como estos reinos que ya pasaron, que cada uno cumplió su ciclo y fue otro rey y después otro rey y tomó ese lugar? Ese reino es el reino que Dios ha preparado para todos los que le aman, hermanos. Y dice, hermano, la Escritura en Daniel capítulo 12, que los entendidos, ¿qué van a hacer? Daniel capítulo 12, hermanos, y viene la promesa para cada uno de nosotros si nos mantenemos fieles, hermanos. Y dice el capítulo 12, en el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida. Si nos toca, hermanos, morir, si nos toca dormir, dice que hemos de ser despertados, pero si nos mantuvimos en fidelidad con Dios, dice, seremos despertados para vida eterna. Y otros, dice, para vergüenza y confusión perpetua, para aquellos que tomaron en poco aquella tan grande salud, para aquellos que no cuidaron, hermanos, sus vestiduras. Dice, y los entendidos
y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Quiere decir, hermanos, que tenemos nosotros que ser entendidos, que la palabra de nuestro Dios ha sido ya sembrada en nuestros corazones y sabemos lo que nos conviene. Y por ello debemos de luchar no solamente con las costumbres, con las ideologías, sino también con nosotros mismos. Porque quizá haya todavía en nosotros carnalidad, todavía actuemos de una manera, podríamos decir, iracunda. Contra ello también tenemos nosotros que luchar. Porque los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y el versículo 10 dice, hermanos, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. La pregunta aquí, hermanos, ¿somos entendidos? ¿Sabemos dónde estamos hoy en día? ¿Qué tenemos que hacer? Resplandecer. ¿Cómo es el resplandor, hermanos? ¿Cómo entendemos esta parte? Resplandecer. Y si los entendidos resplandecerán. Que los entendidos, hermanos, no van a actuar, hermanos, de una manera incorrecta. Los entendidos van a cuidar la manera en cómo vamos a contestar ante alguna situación, cómo vamos a actuar ante alguna adversidad. Vamos a entender lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Solo los entendidos. Y para estar en ese reino eterno, hermanos, en ese reino que permanecerá para siempre, tenemos que empezar y tenemos que continuar, hermanos, limpiándonos. Que en este nuevo ciclo que iniciamos como iglesia, el próximo, si Dios nos permite llegar, podamos aún llegar aún más emblanquecidos. Que no nos confiemos. Falta todavía que venga el maestro. Fíjense cómo están ahorita las situaciones, hermanos, cómo estos países están en guerra. Si ustedes observan al pueblo de Israel, yo les pregunto, hermanos, ¿ven a la nación de Israel poniendo su confianza en Dios o en los gobiernos de la tierra? Los gobiernos. ¿Cómo se siente él seguro? Él está seguro porque tiene a un aliado, hermanos, que es poderoso. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, va a llegar el momento en que el pueblo de Dios va a ser desamparado por aquellos que ahorita lo acogen, que ahorita lo protegen. Y va a ser cuando ellos, hermanos, entonces van a clamar a Dios y Él les va a salvar. Pero ahorita, hermanos, ahorita el pueblo vive confiado en la tecnología, en los avances que ellos tienen, en el desarrollo de las armas que tienen. En ello tienen su confianza. Pero va a llegar ese momento cuando dice la Escritura, digan paz y seguridad, y entonces dice, ¿verdad?, destrucción de repente, repentina. Y estas señales que hoy están pasando, hermanos, nos anuncian que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Qué nos conviene a nosotros hacer? ¿Seguirnos confiando, hermanos, llevando nuestra vida a la ligera, o acercarnos más a Dios? Creo que ya cada uno de nosotros tiene una meta, tiene un objetivo, de manera personal, de manera familiar. Creo que tenemos en mente lo que queremos.
y queremos estar en ese reino. Pero para ello, hermanos, implica que nosotros nos despojemos de todo lo que el mundo está ofreciendo. Y quiero que vayamos a la carta de Juan, hermanos, para ya ir concluyendo. Primera carta de Juan. Dice el versículo 15 del capítulo 2, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Dice: y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que el mundo ahorita está haciendo, hermanos, es pasajero. Es pasajero, mas los que hacen la voluntad de su Dios, dice, esos que van a tener, hermanos, van a tener la dicha, o vamos a tener la dicha si nos esforzamos de estar en ese reino que permanecerá para siempre. Y en Mateo, hermanos, Mateo 19, versículo 27-28 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que nosotros también queremos, ¿o no? Es lo que hemos de recibir. Hay una recompensa entonces, hermanos. No estamos corriendo esta carrera en vano, sino que hay una promesa que Dios ha hecho: reinar con Cristo, reinar con nuestro Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguirle. Así como Daniel siguió a Dios en esa esclavitud, en aquella cautividad, así hoy en día, hermanos, nosotros no estamos cautivos, tenemos la libertad. Cada uno toma la decisión que quiere, pero ya se nos ha aconsejado cuál es la mejor decisión o cuál es la decisión que nos conviene. Dice nuestro Dios: yo te aconsejo que elijas la vida para que vivas tú y tu simiente. Hay recompensa, hermanos, hay recompensa. Pedro le decía: maestro, pero nosotros te hemos seguido, ¿y qué recibiremos? Ahí está la respuesta, hermanos. Así, hermanos, si nosotros en algún momento decimos: pues ¿qué hemos de recibir? La dicha, la bendición de estar en ese reino, hermanos, que permanecerá para siempre. Pero también tenemos que comprometernos a no contaminarnos, hermanos, con lo que el mundo hoy nos está ofreciendo. Y es atractivo, ¿o no, hermanos? Sí. Y no nada más les decía en festividades, hay muchos otros aspectos, hermanos, en la cual podemos contaminarnos. La tecnología ha ido avanzando y infinidad de cosas, hermanos, que pueden ser atractivas a nuestra vista, y quizá ahora ya no leemos la Biblia porque quizá nos pasamos más tiempo en el teléfono o en otras cosas. De muchas maneras, hermanos, nos podemos contaminar y ir dejando a un lado la Escritura. Por ello, así como Daniel, proponernos, hermanos, de no contaminarnos con la ración que este mundo está arrojando. Que Dios nos bendiga, hermanos. Agradezco su atención. Paz a vosotros.